Vamos a iniciar nuestro estudio de este domingo. Por favor, si abren sus escrituras al primer libro de Crónicas en el capítulo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Nuestro estudio de hoy se titula La justicia y la misericordia de Dios. Primero de Crónicas 21, del 1 al 6. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos fueron contados los levitas, no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey es abominable a Jehová. Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse. Cuando leemos las Escrituras, hermanos, y nos concentramos en la persona de Dios, encontramos algunos aspectos de nuestro Dios que nos pueden generar contradicciones, errores, equivocaciones en nuestro entendimiento de las cosas. Dos de esos elementos que nos pueden generar algún tipo de confusión son precisamente la justicia y la misericordia de Dios. ¿Por qué nos pueden generar confusión? Porque cuando nosotros afirmamos que Dios es justo, estamos afirmando que Dios mira nuestro pecado. Estamos afirmando que Dios no cierra sus ojos ante el pecado de su pueblo, sino que lo mira, lo valora y por tanto demanda justicia. Amén. Pero por otro lado, sabemos también, porque la Escritura así nos lo enseña, que Dios es misericordioso. Sobre todo, lógicamente, con el pecador. Entonces es que comienzan los problemas, porque puede venir a nuestra mente la idea de que nosotros podemos vivir pecando cuanto queramos y no va a pasar nada porque Dios es misericordioso. Amén. Sin embargo, aunque Él ciertamente es misericordioso, ¿será posible que nosotros burlemos la justicia de Dios y cometamos todos los pecados que deseemos y no va a pasar nada porque Él es misericordioso? La Escritura dice que Él es justo y también es misericordioso. Estos dos elementos entonces parecen estar en contradicción, y esto es lo que puede generar confusiones y errores en nuestro entendimiento de quién es nuestro Dios. De manera que nuestro objetivo en esta mañana es descubrir cómo se relacionan estos dos elementos, la justicia y la misericordia de Dios. Descubrir que no se contradicen, sino que se complementan. Descubrir que en nuestro Dios no hay contradicciones. Pueden haber errores en nuestra interpretación de quién es Él, pero nuestro Dios puede ser al mismo tiempo justo y misericordioso. ¿Cómo es posible esto? De acuerdo a este pasaje que hemos leído, en primer lugar, se armoniza la misericordia y la justicia de Dios, estableciendo que Dios no evita mirar el pecado de su pueblo. Todos nosotros hemos leído aquí cuál fue la falta de David. La falta fue censar al pueblo de Israel. En la Escritura, hermanos, se mencionan 2 o 3 censos antes de David, pero todos habían sido hechos bajo la voluntad profesa de Jehová. Él había mandado a Moisés, por ejemplo, en la primera ocasión que censara al pueblo, y él lo hizo.
pero fue la voluntad de Dios, fue la orden de Dios, fue el mandato de Dios. ¿Por qué no debía censar el pueblo cada vez que quisiera, o el rey cada vez que quisiera al pueblo? Porque no quería Dios que Israel pusiera su confianza en sus hombres de guerra. No quería que pusiera su confianza en primer lugar en sus ejércitos. No quería que la confianza de la nación estuviera en el hecho de decir, tenemos 1 millón de soldados o 2 millones de soldados. Jehová quería que la confianza de Israel estuviera puesta en Jehová. Y que dijeran, tendremos victoria, saldremos adelante porque Jehová está con nosotros. Este era el propósito por el cual Dios le había dicho al pueblo que no lo censaran, excepto cuando Él así lo ordenara, porque tenía propósitos específicos. En este caso que nosotros hemos leído, justamente ese es el problema. David decide censar al pueblo por voluntad propia. Ustedes se fijan en el verso 3, que Joab, que es el general de sus ejércitos, en el versículo 3 le dice, porque Señor, ¿no son todos estos hombres de Israel? ¿Por qué procura mi Señor esto que será pecado a Israel? El mismo general del ejército le dice, Señor rey, ¿por qué haces esto? Fíjense bien que no se atreve a decirle no lo hagas, porque al rey no se le puede decir nada. Algunos de ustedes son reyes en su casa y nadie les puede decir nada, por lo menos cuando están dormidos. Pero en los tiempos de la monarquía, al rey nadie le podía decir no hagas esto. Todo lo que se atreve a decir el general es, ¿por qué vas a hacer esto si sabes que es pecado para Israel? Pero pudo más, dice, la orden del rey que las palabras de Joab. Lógicamente así era. El rey era la autoridad, el rey era quien mandaba. Cualquiera que haya sido el propósito que tenía David al censar el pueblo, generalmente lo hacían para saber cuántas personas habían entrado en edad productiva y cobrarles impuestos, como lo hacen aquí con nosotros y en cualquier parte del mundo. Y la otra era para saber cuántos hombres habían en edad de pelear, de hacer la guerra. Parece que este fue el propósito principal por cuanto ustedes leyeron el reporte del censo. Le dicen cuántos hombres había exactamente en edad de sacar espada por el pueblo de Israel. Este fue entonces justamente su pecado, hacer el censo en contra de la voluntad de Jehová. Hacer el censo con plena conciencia de que aquello era desobedecer la voluntad de Jehová. Y por lo tanto, Dios no cerró sus ojos al pecado de David. Dios reclamó justicia ante el pecado de David porque Dios es justo. Amén. Muy bien, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque nos obliga a preguntarnos en nuestra vida, ¿hacemos nosotros la voluntad de Dios o hacemos la nuestra? ¿Nos conducimos conforme a la expresa voluntad de Dios o conforme a nuestra propia voluntad? Tenemos nosotros un dicho muy común en medio nuestro, que se haga la voluntad de Dios. Pero yo creo que eso lo decimos a cada momento y en el mismo instante en que decimos que se haga la voluntad de Dios, pensamos, pero si puedo hacer la mía, mejor. Y yo creo que al final salimos ganando y nosotros hacemos la nuestra. Aunque sabemos que la voluntad de Dios es expresa para nuestra vida, aunque conocemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que Dios espera, nosotros terminamos muchas veces haciendo nuestra propia voluntad. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque nuestro corazón, este corazón nuestro tan humano, nos puede engañar, nos puede incitar a hacer lo que no agrada a Dios y no lo que Él quiere que hagamos. Nos puede motivar, nos puede impulsar a hacer aquellas cosas que nos llevan a vivir como nosotros queremos y no como Dios quiere que vivamos. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere, es hacer lo que Dios ha mandado, es hacer lo que Dios nos ha mostrado. Hacer la voluntad de Dios implica
obedecer su voluntad sin pretextos, sin justificaciones, sin condiciones, sin lo voy a hacer, pero si tú haces esto, yo hago esto si tú me das lo otro. Hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, es aceptar su palabra como la guía de nuestra vida en todos los actos de nuestra existencia. De entre nosotros, hermanos, muchas veces nace una actitud de querer ir en contra de esa voluntad. Y cuando nosotros vamos en contra de la voluntad conocida de Dios, se llame eso como se llame, en esencia es pecado. Porque la esencia del pecado es la rebeldía. Y cuando nosotros vamos en contra de la voluntad expresa de Dios, nos estamos rebelando en contra de Él, y eso es pecado. Hacer la voluntad de Dios es cuestión de actitud del corazón, de disposición a aceptar su autoridad y su señorío sobre nuestra vida, de nuestra voluntad de exaltarle a Él antes que a nosotros mismos. Por esto, hermanos, es tan importante que sepamos disponer nuestro corazón a vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos. Hay personas que lo logran y es admirable cuando tienen esa victoria. En una ocasión, una persona sufría de una enfermedad terminal. Estaba ya no se podía hacer nada. Y llegó alguien, hermano, de esos hermanos súper espirituales. Y llegó a orar por esta persona. Le llegó a visitar y le dice, ha llegado el poder de Jehová. Le dijo, vengo a orar por usted, pero quiero que me diga con exactitud qué quiere. ¿Quiere vivir o no? Eso implicaba, ¿quiere vivir o quiere morir? Porque lo que me pida, eso se va a hacer ahora. Este hombre estaba seguro del poder que tenía él en su relación con Jehová. Dice, ahorita vengo lleno del Señor, así que dígame qué quiere. ¿Quiere vivir o quiere morir? La persona le dijo, yo quiero que se haga la voluntad de Dios. Entonces él, queriendo que se desencadenara aquel poder que sentía que llevaba dentro, trata de animarla y le dice, bueno, pero si el Señor dejara en su voluntad que usted decidiera qué es lo que quiere, qué preferiría. Esta persona le dijo, si el Señor se me aparece ahorita y me dice, ¿qué quieres? Yo le voy a decir, Señor, quiero que se haga tu voluntad. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para Él morimos. Amén. Esto es hacer la voluntad de Dios. Esta persona estaba en la condición de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, la justicia de Dios reclama el que nosotros hagamos o no la voluntad que conocemos del Señor. En segundo lugar, la misericordia y la justicia de Dios armonizan juzgando el pecado del pueblo con misericordia. Según la ley, lo que había hecho David merecía la muerte. Pero Jehová envió a uno de sus profetas, a Gad, y le dio a David 3 opciones. Le dijo, has pecado. Fíjense bien que el Señor no dice, no te preocupes, fue una falta ahí pequeña, pero vamos a ver qué hacemos. No, le dice, has pecado. Te voy a dar 3 opciones, la espada, la enfermedad o caer en mis manos durante 3 días. Tú eliges. Le dio la opción, y esto es una expresión de misericordia. ¿De misericordia en qué sentido? En el sentido de que Jehová no dice, como eres pecador, como eres rebelde, pues estás perdido, te vas al infierno y se terminó todo. No, el Señor lo busca a Él para atraerlo hacia Él y mostrarle que aunque Él es justo, también es misericordioso. Pero hay aquí una verdad muy importante, hermanos. La misericordia de Dios no llegó a David, sino hasta que reconoció su pecado. En el verso 7 dice, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Cuando David dice, he pecado inicuamente, se está refiriendo a una falta grave. David no está minimizando su falta y diciéndole, Señor, es cierto, me equivoqué, pero tú sabes,
estamos en la carne, somos hombres, somos seres humanos, la debilidad, Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú sabes mejor que yo. Él no trata, hermanos, de minimizar su falta. Él dice, esto ha sido grave. He pecado terriblemente. He pecado de una manera tremenda. No pretendo hacer pequeña mi falta. Mi falta ha sido grave. Mi falta ha sido grande. David reconoce, hermano, que su falta había dañado realmente su relación con Dios. No trata de hacer su pecado parecer como algo simple o sencillo o de poca importancia. Su pecado es enorme y él lo sabe. Jehová entonces demuestra que su misericordia es grande, pero que no es para todos los pecadores, sino solamente para aquellos que se arrepienten. Esto, hermanos, nos va ayudando a entender cómo se relacionan y se complementan la justicia y la misericordia de Dios. Pero también nos saca del posible error de creer que aunque todos pequemos y hagamos lo que hagamos y deshagamos, el Señor es misericordioso, hermano. El Señor sabe que somos débiles. El Señor sabe que en mi corazón no amo. Con mi mente le sirvo al Señor, pero con mis miembros le sirvo al pecado. El Señor ya lo sabe. Así que no hay problema. Con esa actitud, hermanos, la misericordia no llega. La misericordia llega para el que dice, Señor, he pecado. Soy culpable, soy pecador, he sido esclavo de mis debilidades. Él, hermanos, David reconoció y Dios le mostró su misericordia. Dios le mostró su misericordia y él escogió una de estas tres opciones. Y esto también es muy importante para nosotros. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, David le dijo, Señor, que caiga yo en tus manos y no en las manos de los hombres. Porque yo creo que David dijo, los hombres me van a hacer pedazos, no van a dejar nada, pero tú eres misericordioso. Fíjense bien que David está reconociendo, van a haber consecuencias, pero en medio de esas consecuencias Dios es misericordioso. En medio de esas consecuencias Dios es bueno. En medio de esas consecuencias Dios me ama y me va a expresar su amor en alguna medida. Si ustedes siguen leyendo la historia se van a dar cuenta que así fue. El juicio incluso se acortó por la misericordia de Dios, pero no fue de manera automática, sino hasta que David reconoció su pecado. Es aquí donde nosotros podemos equivocarnos. Podemos pensar que la bondad de Dios nos va a llegar simplemente porque Él es bueno. Pero en esta historia se nos demuestra que la misericordia de Dios no se alcanza, hermano, sino hasta que se reconoce el pecado. Misericordia es una palabra interesante. Se compone de dos raíces, miser, que significa miserias, y cardias, que significa corazón. De ahí de cardia viene el cardiólogo, cardiovascular, todo lo que tiene que ver con el corazón. ¿Qué idea comunican estas dos raíces? La bondad de Dios a causa de las miserias del corazón pecaminoso. Cuando el salmista dice, Señor, no me apartes de tu misericordia, en los versículos anteriores ha confesado su pecado. Y cuando ha confesado su pecado, dice, Señor, que en medio de mis miserias venga el consuelo de tu misericordia. Amén. Quiere decir, hermanos, que la misericordia no llega gratis, no llega por accidente, tampoco llega automáticamente, sino que llega hasta que el pecador reconoce lo que hay en su corazón. La misericordia entonces no es automática para nadie, es el resultado de reconocer el pecado ante los demás y ante Dios, pero sobre todo ante Dios. Es bueno, si se puede, confesar la ofensa que hayamos hecho y restituir lo que se pueda restituir, pero no siempre se puede hacer esto. De manera que en el plano horizontal no es indispensable, pero con Dios es indispensable que confesemos nuestro pecado. Por eso, hermanos, David lo reconoce ahí en el verso 13. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres, porque los hombres no me van a perdonar nada. Ellos no van a tener piedad. Ellos van a terminar conmigo.
David, hermano, sabía que solo Jehová podía hacerle misericordia. Sabía que si venía a él confeso de su pecado, reconociendo la falta que había cometido, la misericordia de Dios iba a alcanzar su vida, y así fue. Fue una gran victoria en su vida. Después de momentos tristes, dolorosos por causa de su pecado, la victoria de Jehová se consumó en la vida del rey porque supo arrepentirse por su pecado. Amén. Concluyamos entonces. El pecado siempre tiene consecuencias, pero si confesamos a Dios y nos arrepentimos delante de Él, habrá misericordia. Las consecuencias no serán tan severas porque Él nos ama, pero cuidado porque el pecado siempre trae consecuencias. Entendamos correctamente que Dios es justo y por lo tanto no cerrará sus ojos al pecado del pueblo. Pero reconozcamos también que Él es misericordioso cuando el pueblo se arrepiente y reconoce su falta. Y entonces Dios nos mostrará su bondad y su misericordia. Vamos a orar.